Nada, pues muchas gracias a Manolo y a su despacho y a su equipo por esta jornada y que nos va a servir para aclarar todo el tema de los ERTES y la reclamación que está en marcha al Estado, que me parece que es obligación empresarial hacerlo y animo a todo el mundo a hacerla y a sumarse a este grupo. Y sin más, pues Armando, te cedo la palabra. Espero que sea útil y eficaz para todos y saludar a mis compañeros de COCEN y de Madrid Foro Empresarial. Armando, la palabra es tuya. Nada, pues simplemente reiterar lo que tú has dicho, agradecer a Manuel Lamela y a su equipo por su apoyo y su ayuda en estos temas y sobre todo pues ver si tratamos de esclarecer todas aquellas dudas que el tema de los ERTES pues ha ido generando y que tenemos un escaso margen de tiempo para tomar decisiones y lo que se trata es de tener toda la información necesaria para que esa decisión pues sea la más acertada posible y se despejen pues la mayor cantidad de dudas que puedan asaltar. Por lo tanto, bueno, pues quedar a disposición de las preguntas que queráis hacer por parte de todos los asistentes y comenzar cuando vosotros decidáis. Pues nada, muchas gracias Hilario y gracias Armando y encantados una vez más de compartir el tiempo con vosotros y estar a vuestra disposición de COCEN y de Madrid Foro Empresarial para todo lo que podamos humildemente ayudar desde Accountas. Sin más, yo creo que lo mejor es entrar en materia. Todos sabemos y sabéis que en el último minuto, es decir, casi a punto de prórroga, como se suele decir en los partidos, es decir, el 30 de septiembre se publicó el decreto ley de prórroga de los ERTES, conocidos como ERTES así en genérico, es decir, que ha sido deseado y sigue siendo deseado y deseable, evidentemente, en base a la situación que padecemos, es decir, como consecuencia de las medidas adoptadas por las administraciones como consecuencia del COVID. Y yo creo que bueno, pues lo que pretendemos ahora es hacer un repaso rápido, es decir, de cómo quedan los ERTES después del 30 de septiembre, cómo quedan hasta el 31 de enero en principio, que es la prórroga que está prevista, y luego entrar en otros dos temas a lo largo de la jornada, es decir, que son dos temas, uno que ha hecho ya referencia Hilario, el de la responsabilidad y el de las acciones de responsabilidad patrimonial ante el Estado y administraciones públicas, y un tema que está siendo es decir, pues, de mucha consulta por parte, sobre todo, de empresarios, de comerciantes, que es el de los arrendamientos de locales de negocio y la situación en que se encuentran esos arrendamientos y las posibilidades que hay, dependiendo del tipo de arrendador, lógicamente, y por eso también hemos entendido que es bueno pues, dedicarle unos minutos a ese aspecto o a esa parcela derivada de la situación actual. Y sin más, bueno, pues me acompañan hoy Marisa Rodríguez, del área de Derecho Laboral de Accountas, y Fernando Martín. Es decir, bueno, fundamentalmente yo creo que vamos a centrar la intervención de Marisa, que va a ser fundamental, que decir, para todos, y me incluyo. Y bueno, sin más, Marisa, te cedemos la palabra para que entres ya en el tema de los ERTES. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Yo, si os parece bien, lo que vamos a hacer es centrarnos un poco en lo que son los cambios y las modificaciones que hay con respecto a los ERTES, pero solamente a efectos muy esquemáticos, y luego ya si queréis, a lo largo de las posibles dudas que puedan existir, pues ya vamos centrándonos un poquito más en cosas más concretas. En principio, lo que viene a decir el Real Decreto es que los ERTES por fuerza mayor que estaban vigentes a fecha 30 de septiembre se prorrogan de manera automática hasta el 31 de enero de 2021. ¿Eso qué quiere decir? Que a efectos de suspensión de los contratos de trabajo y de las prestaciones para los trabajadores se mantienen los ERTES de fuerza mayor hasta el 31 de enero, no así el tema de las exenciones. Para determinar qué tipo de exención, a qué tipo de exención tiene derecho una empresa no, es lo que estábamos comentando anteriormente con respecto a aquellas empresas cuya actividad tiene que estar especialmente protegida por la incidencia tan contundente que cualquier medida ha causado en el desarrollo de su actividad,
o todas aquellas otras actividades que, como bien comentaba Armando, están o muy conexas o forman parte de una cadena o tienen un grado de dependencia con respecto a estas empresas que sí que están catalogadas según los CENAES. Lo que te vienen a decir es que las empresas que están directamente dependientes son aquellas que tienen al menos el 50% de la facturación del año 2019 fue debido a facturación que hicieron a la empresa afectada por el CENAE. Con lo cual yo creo que eso es una limitación objetiva en la que nos podemos centrar bastante. Lo que pasa es que, como bien decía Armando, luego va a haber mucha casuística, porque claro, luego ya entramos un poco a valorar que se considera empresa más dependiente o menos. Esto con respecto a los ERTES de fuerza mayor. Los ERTES que en el anterior Real Decreto se establecían como ERTES de rebrote se siguen manteniendo actualmente hasta el 31 de enero en principio de 2021, con las exenciones del 100% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% para empresas de 50 trabajadores o más. En el artículo 2 del Real Decreto lo que viene es la gran novedad, que es la nueva regulación de ERTES, llamados ERTES por impedimento de la actividad o ERTES limitativos de la actividad. Para diferenciarlo de alguna manera, los impeditivos de la actividad quizás serían aquellos, pues por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el ocio nocturno, que desde el 14 de agosto tienen imposibilitada la apertura, con lo cual yo creo que estarían enclavados aquellos que tengan absolutamente imposible el reinicio de cualquier tipo de actividad, y los limitativos, pues como su propia palabra indica, aquellos que por cualquier tipo de medida que se haya tomado a nivel comunidad o a nivel estatal, porque ya estamos viendo que está aumentando un poco todos los órganos a legislar y a determinar, han visto limitada su actividad. En cualquiera de los dos casos hay que solicitar un nuevo ERTE. En el caso de los ERTEs de fuerza mayor que se prorrogan, hemos convenido y creemos que sería importante que, aunque estén automáticamente prorrogados, yo creo que sería conveniente que se comunicase a la autoridad laboral. Yo creo que siempre es mejor pecar de exceso que de defecto. Pero en el caso de los ERTEs limitativos y aquellos que tienen impedida la actividad, hay que comunicar a la autoridad laboral la solicitud del ERTE, que se conceda, y entonces había una serie de exenciones. En el caso de los ERTEs en los que haya restricciones, en los que no se pueda llevar a cabo la actividad, serían igual que los de rebrote, del 100 y del 90%, dependiendo de si son menos de 50 de trabajadores o 50 o más, y en el caso de la limitación estaríamos en empresas de menos de 50, exenciones que irían del 100, 90, 85 y 80%, octubre, noviembre, diciembre y enero, y empresas de 50 o más estaríamos en secciones de 90, 80, 75 y 70%, octubre, noviembre, diciembre y enero. Entonces, en definitiva, ERTE de fuerza mayor se mantienen, solamente mantendrían exenciones aquellos que estén afectados bien directamente porque su CENAE, o sea, por el CENAE, o bien porque tengan una actividad que sea dependiente o que entre dentro de la cadena de esas empresas afectadas, y luego el ERTE limitativo y los ERTEs con respecto al impedimento del desarrollo de la actividad. Los ERTEs de TOP se mantienen hasta el 31 de enero o hasta la fecha que se hubiese establecido. Si la vigencia se finalizara durante este periodo, se podría pedir una prórroga sin ningún inconveniente. Los ERTEs de TOP que ahora mismo estén afectando a empresas, volvemos a lo mismo, que estén dentro de los CENAES o bien que estén en una relación directa, como hemos dicho, con los ERTEs de fuerza mayor, tendrían el mismo tipo de exenciones. Entonces, eso es un poco lo más relevante con respecto a los ERTEs, es decir, que ahora se han establecido cuáles son aquellas empresas que van a estar especialmente protegidas, el resto no lo van a estar, tanto en ERTEs de fuerza mayor como en ERTEs TOP, salvo aquellos nuevos ERTEs que se tramiten a partir de ahora. Yo no sé si lo habéis entendido bien, supongo que luego con las preguntas iremos ya desgranando, pero era un poco por haceros una idea de cómo queda y cómo entendemos que queda después del Real Decreto. Si te parece bien, Manolo, te paso a ti la palabra. Perfecto. No, vamos a decir, lo importante es que la gente pregunte, es decir, que preguntéis las dudas de aplicación, de interpretación, es decir, y que intentemos, lógicamente, resolverlas.
que lo hagáis a través del chat, es decir, y también, como siempre, deciros que estamos a vuestra disposición para que lo podáis hacer a través de correo electrónico en cualquier momento y que, lógicamente, pues responderemos por esa misma vía las dudas o consultas que se puedan generar, ¿no? Es decir, tanto en el ámbito de COCEN como en el ámbito de Madrid Foro Empresarial a sus asociados. Bien, el segundo ámbito que queríamos tratar, que decir que lo vamos a tratar, insisto, porque se están produciendo no solamente consultas, sino también pleitos y reclamaciones, es el de los arrendamientos. Por hacer un poco de memoria, que creo que no es muy histórica porque es del mes de abril, pero bueno, en todo caso, hay que recordarlo. Dentro de los múltiples decretos leyes que el Gobierno ha ido aprobando, es decir, intentando de alguna manera buscar medidas paliativas para la situación y pensando, obviamente, en empresarios y en comerciantes, están las medidas que se tomaron en el decreto ley que se publicó el 22 de abril de este año, en lo que se refiere evidentemente a pymes y autónomos y en concreto a lo que se refiere a los arrendamientos para uso distinto de vivienda, es decir, de los arrendamientos de local de negocio como se conocen normalmente o habitualmente. En este decreto ley, es decir, como muchas de las cosas que se han hecho, es decir, las cosas quedaron a medio camino, es decir, y como siempre difícilmente interpretables en algunos casos, ¿no? En primer lugar, lo que se establecía es que cuando el arrendador era un gran tenedor, es decir, había unas consecuencias para el arrendatario posibles. Cuando no era un gran tenedor, prácticamente no había ninguna consecuencia para el arrendatario. Ahora lo precisamos, ¿no? El gran tenedor se entendía que es, o se puede seguir entendiendo que es, el que tiene más de 10 inmuebles, el que es una persona jurídica como arrendador, o el que tiene arrendados más de 1.500 metros cuadrados de superficie. Básicamente son los criterios, evidentemente, que se establecen. Dentro de esta circunstancia, evidentemente, lo que en este supuesto el arrendatario, es decir, podía pedir en el plazo de un mes, es decir, ya esto está pasado y sobrepasado, porque estábamos hablando evidentemente del 22 de mayo, el plazo máximo para solicitárselo al arrendador, una moratoria, evidentemente, en el pago de la renta, que venía a ser obligada, la concesión casi era automática para el arrendador, es decir, el arrendador no tenía margen para no conceder esta moratoria, por un plazo que se decía que era el del decreto ley de alarma, es decir, pero en todo caso con un plazo máximo de 4 meses, por lo tanto, vamos a decir, por 4 meses. Como era moratoria, había un derecho a devolver al arrendador, un derecho del arrendador a que se le devuelva la renta de esos 4 meses, es decir, en 24 meses, es decir, en 2 años, a contar desde, evidentemente, el día último del 4º mes en el que se producía, evidentemente, esa moratoria de renta. Básicamente, esto es lo que se planteaba, es decir, en defecto siempre de pacto o acuerdo, lógicamente, entre arrendador o arrendatario, que podía ser y puede ser el que se quiera, siempre que, lógicamente, se consiga ese acuerdo o ese pacto. La segunda cuestión es qué pasaba con el resto, es decir, cuando el arrendador no era un gran tenedor o no es un gran tenedor. Bueno, como he dicho antes, que decir, lo que no pasaba era nada. Es decir, se decía que debía llegarse a un acuerdo temporal, había una indefinición del acuerdo y, por lo tanto, digamos, era una invitación a, por favor, lleguen ustedes a un acuerdo en este caso, porque obviamente el arrendatario sigue siendo el mismo, un comerciante, un empresario, una pyme que tiene problemas, lógicamente, de liquidez y que tiene problemas de supervivencia como consecuencia de la situación en la que estamos. Obviamente, es decir, hay un criterio económico, es decir, importante, que se establece aquí. Y digo es importante porque se puede seguir utilizando, y yo creo que se debe de seguir utilizando en reclamaciones judiciales, ¿no? Es decir, el criterio es decir, ¿cuándo hay derecho a esto? Bueno, cuando hay suspensión de actividad, es decir, cuando la actividad se convierte en una actividad prohibida. Lo hemos tenido, que decir, durante un periodo de tiempo muy concreto, durante el estado de alarma, es decir, obviamente, en esos casos es un supuesto de imposibilidad de utilizar el local arrendado para el fin previsto, que es obviamente un establecimiento comercial abierto al público como no podía ser de otra manera. Y en segundo lugar, cuando, no hablando ya de suspensión de actividad, estaríamos hablando de reducción, lógicamente, de rentabilidad. Es decir, y el criterio que ahí se establece es un 75% de reducción, teniendo en cuenta la media del último trimestre, vamos a llamarle normal.
Es decir, último trimestre normal, es decir, comparado con trimestre, digamos, no normal, trimestre COVID, para que nos entendamos. Esos serían los supuestos objetivos en donde se plantea, digamos, el escenario de diálogo, de negociación y, por supuesto, también de reclamación. Esto nadie lo ha derogado, nadie lo ha cambiado, es decir, lo que pasa es que los plazos para solicitarlo se han pasado, ya no existe, es decir, el 22 de mayo está muy lejos, pero es obvio, yo creo que todo el mundo lo sabe, que los arrendatarios siguen teniendo los mismos problemas, que además a nivel Comunidad de Madrid, pero a nivel de otros sitios, quiero decir, son cambiantes esos problemas y rotativos, porque hoy se confina una cosa, mañana se desconfina la otra, hoy se limita el horario de una cosa, mañana se limita el horario de otra, hoy te impiden abrir a una hora, mañana te impiden abrir a otra, quiero decir, y así vamos por toda la geografía nacional hasta la última de antes de ayer o de ayer, que es el cierre de establecimientos de hostelería en Cataluña. Es decir, que eso es, lógicamente, el supuesto de suspensión de actividad, 100%, que decir, ya no hay margen para interpretar si el 75%, el 20% o el 80%. Es decir, es evidentemente ingreso cero, porque lógicamente el establecimiento está cerrado. En esa situación lo que está claro es que el arrendatario debe intentar un acuerdo con el arrendador. Nosotros desde el despacho es lo que recomendamos siempre, negociar y negociar y negociar, es decir, con el arrendador, ya sea gran tenedor o no, para intentar llegar a acuerdos razonables, es decir, que permitan, lógicamente, con cierto equilibrio para las dos partes, la supervivencia, lógicamente, del establecimiento comercial, del negocio, evidentemente, y de la actividad económica. Pero, por desgracia, quiero decir que no siempre esas negociaciones llegan a un buen puerto, no todos los arrendadores tienen la misma visión estratégica y la misma capacidad de sentarse a hablar, y por lo tanto sí que nos encontramos con serios problemas, es decir, en muchos casos, que perjudican a los arrendatarios. Hay una cosa que es evidente, que ya lo hemos hablado en alguna otra reunión, ¿no? Es decir, durante el periodo del estado de alarma, es decir, las pérdidas económicas de los comerciantes es evidente que son reclamables como responsabilidad patrimonial al Estado, a la Administración General del Estado. Dentro de esas pérdidas económicas se puede o no incorporar, lógicamente, el pago de la renta, total o parcial, que va a depender del acuerdo al que se haya llegado con el arrendador, lógicamente. Es decir, lo que te han condonado por un lado no se lo puede reclamar al Estado por el otro. Lo que no te han condonado sí se le puede reclamar al Estado por el otro. Eso está claro. Pero al margen de eso, es decir, cabe la posibilidad de que el arrendatario, insisto, busque la solución de este tema concreto, de este coste concreto de su negocio, lógicamente en el ámbito del derecho civil, es decir, y en el ámbito de los arrendamientos. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Se puede intentar una reducción de la renta, es decir, o se puede tener que tomar la decisión de que hay que resolver el contrato, es decir, porque esto es inviable, es decir, porque el negocio no tiene futuro y porque lo único que puedo hacer es, perdonadme la expresión, salvar los trastos, cerrar el negocio, devolver el local y dedicarme a otra cosa o esperar a que vengan mejores tiempos, ¿no? Son dos opciones que están ahí, que nuestro ordenamiento jurídico contempla y que obviamente se pueden utilizar. La de reducción de la renta, es decir, obviamente se basa en una cláusula jurídica que se entiende incorporada en cualquier contrato civil, en donde hay contraprestaciones entre las partes, que es la denominada cláusula rebus sic stantibus, y que es una cláusula que lo que permite es entender que cuando cambian las circunstancias, cuando ese cambio de circunstancias se produce por circunstancias, para la redundancia, imprevisibles, cuando como consecuencia de esas circunstancias imprevisibles se convierte la relación, en este caso arrendaticia, muy onerosa, excesivamente onerosa, costosa para una de las partes, en este caso para el arrendatario, es decir, y con carácter subsidiario, es decir, si no hay otra solución porque no hemos conseguido ningún tipo de acuerdo, es decir, se puede, lógicamente, instar una acción civil, es decir, solicitando, lógicamente, una recuperación del equilibrio económico, porque se ha producido esa ruptura económica, es decir, de equilibrio, pactada en su día, porque obviamente una de las partes no está ingresando, tiene el local cerrado o le tiene abierto y no le entran clientes, ¿no? Es decir,
obviamente, o le entran muchos menos clientes, o los horarios son más restringidos y por lo tanto tiene menos demanda y menos posibilidad de facturación, o todo junto, es decir, porque todo ello se da. Pues bien, hay que decir que en este caso, insisto, si se piensa que el negocio es viable y que tiene futuro, pero que hay que aguantar esta coyuntura temporal, la solución puede ser, como digo, una modificación transitoria de las condiciones y, por supuesto, de la renta contractual a abonar. A través de, insisto, esta acción civil, es decir, que ya se está reconociendo a nivel judicial, ya hay sentencias recientes como consecuencia del COVID que están reconociendo a los arrendatarios, evidentemente, este derecho al reequilibrio y que, lógicamente, bueno, es decir, hay que justificar, sin duda. Teniendo en cuenta, además, que en algún caso alguna sentencia ha llegado a reconocer la suspensión total del pago de la renta, lo cual es, digamos, me parece a mí un poquito duro, pero bueno, hay algún juez que ha llegado a reconocer el derecho a no pagar renta alguna durante el tiempo en que el negocio permanezca cerrado. En todo caso, el retener el pago de la renta o no pagar la renta, también hay que decir a todos, porque esto es una pregunta que se plantea, que como es un supuesto de fuerza mayor, bueno, pues la fuerza mayor hace que el deudor no incurra en mora. Es decir, esto lo dice nuestro Código Civil de toda la vida, en el artículo 1105, y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta porque la gente se pone muy nerviosa cuando no paga en esta situación, a ver si me lo van a reclamar, si se ejercita el desahucio o no. En esta situación, la acción de desahucio no es ejercitable, es decir, el deudor no incurre en mora, es decir, por aplicación, insisto, de lo que es el vigente Código Civil. La otra decisión es: oiga, yo no puedo mantener el negocio abierto, tengo que dejar el contrato, tengo que abandonar el negocio y ver si llegan tiempos mejores en algún momento. Eso es lo que es la resolución del contrato por causa de fuerza mayor. Resolución que está contemplada, obviamente, en nuestro Código Civil, en el artículo 1105, es decir, no tiene mayor problema jurídico de encaje en ese sentido. También en el 1575, evidentemente, por analogía, cuando se podría aplicar, es decir, que es lo que digo por analogía, porque el artículo 1575 se refiere a los predios rústicos y a la producción, y a los frutos producidos en el ámbito rústico, ¿no? Pero obviamente, cuando no hay frutos, es decir, es lo mismo que cuando no hay clientes. Es decir, por lo tanto, por analogía es perfectamente aplicable. Y también incluso la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 26, nos daría pie, conjuntamente con los demás preceptos, para ejercer acciones en este sentido. Y en este sentido se trataría de una acción rescisoria del contrato, insisto, en el que obviamente no hay derecho a indemnización, es decir, de daños y perjuicios, y lo que se hace es simplemente resolver el contrato, es decir, y obviamente no pagar las rentas pendientes que se han producido como consecuencia de esta situación. Es decir, es otro proceso civil en el caso de que no se llegue a un acuerdo bilateral con el arrendatario. Yo creo que con esto queda un poco más o menos difuminado o dibujado, es decir, la situación de los arrendamientos, es decir, insisto, que están generando mucha litigiosidad y que ya hay jurisprudencia que avala esta tesis nuestra, que entendemos evidentemente defendible ante los juzgados civiles. En cuanto a contratos, ya lo dejamos, si os parece, lo dejamos de arrendamiento, lo dejamos para preguntas o dudas, es decir, que se puedan plantear, igual que los ERTES, y vamos a hacer una pincelada nuevamente, es decir, de algo que hemos ido ya también dando pinceladas a lo largo de la tarde, el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por decisiones tomadas como consecuencia, evidentemente, de la COVID-19 y, por tanto, responsabilidad patrimonial que genera derecho a indemnización por parte de daños y perjuicios a cargo de las administraciones públicas, de la Administración General del Estado o, en su caso, digo porque en algún caso puede ser incluso conjuntamente de las comunidades autónomas, de las administraciones territoriales. Por resumir lo que hemos ya dicho en más de una ocasión, es decir, España tiene un marco jurídico lo suficientemente claro y lo suficientemente nítido como para entender viable y ajustado a derecho, es decir, el ejercicio de esta acción de reclamación
que se ejercita en vía administrativa inicialmente y que en caso de denegación o por silencio administrativo negativo o por resolución expresa, evidentemente se ejercita ante la jurisdicción contencioso administrativa. Nosotros entendemos que no hay duda razonable, y lo digo así de claro, sobre la viabilidad de la acción. Otra cosa es después lo que pueda decir una sentencia a la hora de reconocer el derecho. Si es más, si es menos o si es regular. Pero no en cuanto a la viabilidad de la acción. Es decir, primero, pues vamos a circunscribirnos, un poco también volviendo a la historia, al periodo del estado de alarma. Durante el periodo del estado de alarma es el Estado, es decir, la Administración General del Estado, el que asume el mando único, es decir, en la lucha contra el COVID, en colaboración y en cooperación con las comunidades autónomas, pero absorbiendo, por decirlo de una manera gráfica, las competencias sanitarias, es decir, que existen residenciadas en las comunidades autónomas estatutariamente como competencias exclusivas. Esa excepcionalidad que se hace a amparo de la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio del año 81, hace que, precisamente porque lo dice la propia Ley Orgánica, en su artículo 3.2, quiere decir, la administración, en este caso el gobierno, porque no puede ser otra institución que dicta el decreto de aprobación del estado de alarma, tiene la obligación, evidentemente, de responder, en este caso, evidentemente, de resarcir los daños que se produzcan como consecuencia de las normas dictadas al amparo del estado de alarma. Por lo tanto, es una responsabilidad objetiva que obviamente tiene que tener una serie de requisitos para que prospere, lógicamente, pero que entendemos que se dan esos requisitos y que, por lo tanto, es perfectamente planteable siempre que se cuantifique exactamente esa responsabilidad y siempre que se cuantifique con rigor, lógicamente, porque esto no vale una aproximación o una no justificación de lo que se pide, pero obviamente sin ningún más requisito que ese. Además hay otras normas legales que lo amparan. Una ley del año 54, la ley de expropiación forzosa, se refiere a las epidemias expresamente en el artículo 120 y habla, lógicamente, también de ese supuesto de interresponsabilidad y, por tanto, el derecho a la indemnización. Lo mismo se puede pensar que lo contempla de manera indirecta la Ley de Salud Pública del año 2011, que está en vigor y que es aplicable, y lo mismo se puede pensar como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica del 86, es decir, ley orgánica que regula medidas especiales en materia precisamente de salud pública y en materia de control de enfermedades y de personas en contacto con enfermos en situaciones de epidemia o de pandemia. Por lo tanto, el marco jurídico existe, es el primer mensaje que quiero decir. Creemos que es lo suficientemente claro, es decir, a pesar de que algunos se empeñan en decir que no. Hay que justificar las reclamaciones, hay que cuantificar las reclamaciones y hay que documentar esas reclamaciones, lógicamente. Eso sí que es muy importante. Pero creemos que hay de sobra, evidentemente, argumentos y tenemos de sobra, evidentemente, documentación en accountas, es decir, para acreditar los supuestos de responsabilidad, para acreditar, lógicamente, evidentemente, la previsibilidad del daño, es decir, nadie puede decir que esto es imprevisible. Se puede decir que no iba a ser tan grave, eso sí, pero previsible lo era desde muchos meses antes, desde varios meses antes al 14 de marzo, y lógicamente existe un nexo causal clarísimo entre la actuación de la administración, evidentemente, y el daño producido. Y sin necesidad de nexo causal, existe, es decir, una clara consecuencia entre determinadas normas aprobadas por el Gobierno de España al amparo del decreto de alarma y los daños que han producido esas normas, es decir, como hemos dicho antes, que decía hace 10 minutos, como el cierre de establecimientos durante 15 días en toda España. Eso se produce, obviamente, ¿no? Y durante más tiempo, en el ámbito de la hostelería y en el ámbito también del ocio. Por lo tanto, es decir, hay que analizar caso por caso, no se debe generalizar a nuestro criterio, no es bueno plantear demandas colectivas y reclamaciones colectivas, nosotros lo tenemos muy claro, es decir, no hay casos idénticos y cuando no hay casos idénticos hacer demandas colectivas nosotros creemos que está contraindicado,
que va en contra del interés del cliente. Evidentemente es más trabajoso, pero es más seguro ir caso por caso y, lógicamente, justificando supuesto por supuesto y reivindicando indemnización por indemnización, que es lo que nosotros venimos defendiendo. Hay dos cuestiones, digamos, posteriores a lo que hemos venido hablando hasta ahora en otras webinars. Es decir, ahora mismo cesado el estado de alarma a nivel nacional, tenemos, obviamente, a nivel nacional, actuaciones normativas de comunidades autónomas que, en base, aquí sí, a sus competencias, están, lógicamente, restringiendo movilidad o están decretando, evidentemente, confinamientos perimetrales mayores o menores. Están restringiendo horarios comerciales o están, como acaba de hacer Cataluña, cerrando establecimientos comerciales, evidentemente de ocio. Y obviamente, especialmente en muchos otros sitios también de ocio nocturno. Aquí ya, es decir, no está la Administración General del Estado detrás de estas normas, eso es lo primero que hay que decir. Pero eso no quiere decir que como consecuencia de estas normas no se tenga derecho a ser indemnizado. Y esto también hay que dejarlo claro. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, el sujeto actor de la norma, es decir, es una administración territorial que obviamente tiene, es decir, competencias para tomarlas. Y lógicamente es importante tener en cuenta desde ese punto de vista que igualmente evaluada la situación, evaluada la decisión y la consecuencia de la decisión y el daño producido, la reclamación es factible. Es posible, es decir, y es jurídicamente viable. La otra cuestión que hay que decir es que es una duda que se plantea jurídica y doctrinal, y a mi juicio también personal razonable, es el carácter soportable del daño. Podría ser o sería la defensa que podría hacer la otra parte en un pleito. Es decir, no es que usted tiene la obligación de soportar el daño que yo como administración le estoy causando. ¿Por qué? Porque hay un interés superior que es el de la salud pública. Bien, el concepto de daño soportable es un concepto que los juristas llamamos jurídico indeterminado. Es muy difícil saber cuándo es soportable y cuándo es insoportable. Es decir, porque no hay ningún baremo. Claro, al final es el juez el que lo aprecia. Pero hay un elemento objetivo que lo transforma en automáticamente insoportable. Es decir, cuando la decisión tomada lleva inexorablemente al cierre del establecimiento comercial o al concurso de acreedores o a la ruina del comerciante o del empresario, es decir, evidentemente ese daño es insoportable. Porque no hay norma que pueda obligar a, evidentemente, que no sea indemnizable, que pueda llevar a alguien a la ruina, por decirlo de una manera gráfica. Por lo tanto, en esos supuestos, que por desgracia no son pocos, es meridianamente claro que el daño producido es insoportable. En los demás podemos discutir, habrá que valorarlo y habrá que matizarlo, pero ahí es insoportable. Hay otra realidad, como decía antes, y decir que es también muy reciente, por desgracia, en Madrid, y es que hemos vuelto a tener un estado de alarma. En principio por 15 días y esperemos que así sea, ¿no? Es decir, bien, ¿esto qué supone en Madrid? Pues podemos repetir lo que hemos dicho al principio. Es decir, esto supone en Madrid que las decisiones que se están tomando en estos días, es decir, dentro del ámbito perimetral que lleva a este estado de alarma, que no es toda la comunidad autónoma ni todos los municipios de Madrid, es decir, todas esas decisiones, los daños que causen, son nuevamente responsabilidad directa de la Administración General del Estado, que en este caso ha mantenido el mando sanitario sobre la Comunidad de Madrid en este ámbito perimetral, primera cuestión, cuando además podía haber hecho lo contrario, es decir, porque la Ley Orgánica del año 81 permite nombrar como autoridad, es decir, del estado de alarma, cuando se hace solo en el ámbito de una comunidad autónoma, al presidente de la comunidad autónoma, pero no se ha hecho. Por lo tanto, como no se ha hecho y el mando se ha atribuido al Gobierno de España, en la persona del Ministro de Sanidad, por lo tanto, es decir, estamos nuevamente en estos 15 días y en ese ámbito perimetral, que es Madrid capital y, si mal no recuerdo, 9 municipios,
bajo responsabilidad directa de la Administración del Estado, y todas las actuaciones y normas y daños que se produzcan por ello serían reclamables nuevamente a la Administración General del Estado. Lo que pasa es que en este caso, en la Comunidad de Madrid, se están solapando, podríamos decir, dos regímenes jurídicos distintos. Porque a su vez la Comunidad de Madrid, en base a sus competencias estatutarias sanitarias transferidas desde el Estado, está tomando decisiones de confinamientos parciales en áreas básicas de salud adicionales a las contempladas en el decreto ley de alarma del Estado. Por lo tanto, es decir, los daños que se estén produciendo se puedan producir por las decisiones de la comunidad autónoma en esas otras áreas, si se producen y son reclamables, serán reclamables a la Administración de la Comunidad de Madrid, es decir, y las que están en el otro ámbito, a la del Estado. Es decir, ahora mismo tenemos dos vías en paralelo, dependiendo, obviamente, de en dónde resida uno, dónde tenga el establecimiento comercial o la tienda, que decir, o el negocio, en ese sentido. Y estas son, yo creo, las novedades básicamente que tenemos en materia de responsabilidad patrimonial, que es un poco, es decir, resumen de lo que ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, lógicamente pues actualizado, es decir, con lo que ha sucedido, ¿no? Desde la última vez hasta hoy, a nivel regional y a nivel nacional. Yo creo que yo creo que con esto hemos dado una visión más o menos general del tema, y ahora pues lo que toca es a Armando y Hilario, ponernos a vuestra disposición para preguntas que queráis hacernos, ver las preguntas que podamos tener, es decir, que Lola haya podido visualizar, y nada, y también a invitar a todo el mundo que quiera, como digo, a preguntar, es decir, a través incluso de correo electrónico, a preguntas que nosotros con mucho gusto pues responderemos. Bien, Lola. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una que nos hicieron incluso ayer, que dice así la pregunta. Es una persona que tiene una empresa de actividad de lavado y limpieza de prendas, una tintorería. Desde el 16 de marzo dice que tiene a los empleados en un ERTE, que primero presentaron un ERTE de fuerza mayor que les denegaron a finales de abril, por lo que tuvieron que, a partir de dicha fecha de la denegación, presentaron un ERTE ETOP, y que ha estado ese ERTE ETOP vigente hasta el 30 de septiembre. Dice que, sin embargo, viendo los nuevos ERTEs que han sido publicados en el Real Decreto 30 del 2020, podrían entrar en los ERTEs que se recoge, porque su sector está especialmente castigado y porque la actividad que desarrolla está dentro del anexo de ese Real Decreto. Sin embargo, no comprende, y esto es la pregunta, que para poder aplicar este ERTE nuevo del Real Decreto 30 a partir del día 1 de octubre, la empresa ha tenido que tener un ERTE de fuerza mayor y además estar dentro de las actividades que recoge el anexo. Las actividades que recoge el anexo, evidentemente, está, pero no tiene concedido el ERTE de fuerza mayor porque tuvo que acogerse al ERTE ETOP. Entonces dice que cómo es posible que ahora pueda presentar este nuevo ERTE cuando se supone que no cumple porque no viene de un ERTE de fuerza mayor. Marisa, creo que eres tú la que puedes contestar esto. Sí, en principio es que el problema de la redacción del Real Decreto, efectivamente, es que lo que te comentan es que son empresas que pertenecen a sectores, las que están determinadas en el CNAE, pero que además, como tú bien dices, son empresas que se supone que al estar vinculadas, al estar dentro del artículo 1, son empresas que vienen de ERTEs de fuerza mayor. Cabría dos posibilidades, o bien en este momento solicitar un ERTE limitativo, un ERTE limitativo con las exenciones que esto conllevaría. Lo que sí que es cierto es que en el Real Decreto, cuando se habla también de los ERTEs de ETOP, se indica que cuando la actividad de la propia empresa
está incluida dentro de los CENAES protegidos, en principio sí que tendrían derecho a estas exenciones, ¿vale? Entonces, él ahora mismo tiene un ERTE top, el ERTE top se mantendría hasta el 31 de enero. Entendemos que se mantendrían estas exenciones, lo que pasa que a lo mejor convendría más pedir un ERTE limitativo, porque probablemente no tenga tanto problema iniciar un ERTE limitativo del artículo 2, porque vea limitada su actividad. Yo creo que iría mejor por ese ramo, por esa rama, para evitar precisamente el hecho de que, como en la disposición adicional te hablan de actividades y empresas que han tenido un ERTE de fuerza mayor para que no tengan dificultades. Bien. Vale, perfecto. Seguimos entonces. Supongo que ha quedado claro. Si no, como se ha dicho, estamos a vuestra disposición a través de los correos electrónicos. La siguiente pregunta, nos dicen que hay personas y asesores que están recomendando darse de alta en el IAE de los contemplados en el anexo para tratar de acogerse a los ERTEs limitativos. Y lanza al aire la cuestión de, ¿pensáis que esto se podría interpretar como un fraude de ley y que es arriesgada esta solución? A ver, yo, obviamente, tal y como está ahora mismo la administración desaturada, el hecho de que puedan, de alguna manera, cruzarse datos, esta propia vorágine de datos y de información, obviamente hace mucho más posible que alguien pueda intentar hacer esta trampa, entre comillas, ¿no? Yo no lo haría. Es decir, yo creo que es que va a llamar muchísimo la atención. A poco que una inspección se ponga a indagar la inspección de trabajo, se va a dar cuenta de que es muy significativo que tú tienes un recorrido de una empresa con un IAE X y que a resultas de la publicación del Real Decreto te das de alta con un IAE afectado por los CENAES. No lo sé, yo no me arriesgaría, desde luego, a hacerlo. ¿Que se puede hacer en este momento? Pues obviamente en este momento de confusión, de caos, en la que la inspección de trabajo debe estar a tope, saturada, y es muy complicado que probablemente vayan caso por caso, viendo que efectivamente se cumplen todos los requisitos, etcétera, pues es más complicado, pero yo desde luego no lo recomendaría. A mí, si alguien viniera al despacho a sugerírmelo, yo no lo sugeriría como solución, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que tienen otras opciones que, si bien no son las exoneraciones exactamente iguales, pero tienen otras opciones que son considerables, no manipulables desde el punto de vista normativo, ¿no? Sé que son estrictamente legales y mejor no meterse en complicaciones añadidas, ¿no? Desde luego, a mayor abundamiento, el criterio nuestro es que a ser posible, o sea, disuadir al cliente de hacer algo así, ¿no? Es un fraude de ley, claramente. Como dice Marisa, a lo mejor hay suerte y no te pillan, es decir, pero es un fraude de ley. Pero es un fraude de ley, obviamente. Es decir, y si te pillan, cuidadín, porque el tema no es pequeño. Bien, aclarado pues. Seguimos con la siguiente pregunta. Esta es para ti, Manuel. El fiscal del Tribunal Supremo manifestó que los ciudadanos cuentan con la vía administrativa para solicitar indemnizaciones por el COVID. Esto tiene que ver con lo de las querellas que se inadmitieron. Pues según su criterio, las merecen. Esta afirmación parece que coincide con lo que nos han indicado hoy en la webinar y puede ser una vía factible en defensa de nuestros intereses. La pregunta es, ¿considera que la Administración puede llegar a compensar todas las pérdidas? ¿Y cómo se computan los posibles daños y los perjuicios ocasionados por esta situación? Bien, es decir, con mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver. En principio, efectivamente, es decir, se plantearon bastantes querellas y denuncias penales como consecuencia de distintos hechos producidos a lo largo de la etapa del decreto ley, es decir, contra el propio Gobierno de España y contra ministros concretos del Gobierno de España, querellas que todavía no se han admitido a trámite o ni se han rechazado. Es decir, pero lo que sí que hubo es, porque es preceptivo, un informe previo de la Fiscalía sobre todas estas querellas, en donde se evalúa su contenido, es decir, y en donde el fiscal, en este caso el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que es la segunda autoridad en la Fiscalía del Estado, es decir, manifestó su criterio, es
con el que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Obviamente. Pero sin entrar en este tema, que no entra en la pregunta, es decir, lo que sí que dice, es decir, al margen de su criterio desfavorable en el tema de las querellas interpuestas, es que la vía administrativa, la de responsabilidad patrimonial de la administración, es decir, está abierta, es decir, y que sí que es una vía evidentemente admisible. Y es más, da a entender que evidentemente hay cosas que se han hecho mal o que se han podido hacer mal, que pueden generar ese derecho a indemnización, pero que eso obviamente no quiere decir que fuesen delito, que es lo que justificaría, lógicamente, las querellas interpuestas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General del Estado, es decir, viene a ratificar la vía que nosotros hemos en más de una ocasión propuesto, ¿no? Es decir, la reclamación patrimonial como la más razonable, la más lógica, es decir, y la que, como antes hemos dicho, tiene cobertura legal suficiente para poder emprenderla. En cuanto a cómo reclamar, pues hemos dicho, decir, pues, o cómo justificar, insisto, ahí no nos vamos a cansar, hay que justificar lo que se reclama. No puede ser una carta a los Reyes Magos, no puede ser un canto al sol. Es decir, hay que aportar, evidentemente, documentación, hay que aportar datos contables y económicos, hay que decir, lógicamente, para acreditar los daños producidos, las pérdidas producidas, los gastos en los que se ha incurrido y se sigue incurriendo, a pesar, evidentemente, de tener el negocio cerrado o tener el negocio sin demanda y sin clientela, y, lógicamente, presentar una acción sólida. Por eso vuelvo a insistir, no creemos viable, lo digo porque hay otros despachos que lo están haciendo, y obviamente es muy respetable el criterio de cualquier despacho y de cualquier compañero. Nosotros no creemos razonable ni bueno, es decir, las demandas colectivas. Es decir, en este tema creemos que las demandas tienen que ser individuales, es decir, porque cada caso es distinto, tiene sus matices, tiene sus connotaciones y obviamente, es decir, requiere de un tratamiento jurídico y de hechos distintos. En cuanto a si esto va a ser indemnizable o no, pues es una pregunta, como suele decir, la del $1.000.000. Es decir, vamos a ver, hay mucha gente ahora mismo en que la situación puede ser de cierto dopaje, podríamos decir, de la economía y de la sociedad, ¿no? Por un lado, por miedo a la enfermedad, por otro lado, es decir, por miedo a la situación económica y además, es decir, porque ahí están los ERTEs, que de alguna manera vienen a aguantar la situación, es decir, antes era hasta el 30 de septiembre, ahora es hasta el 31 de enero. Es decir, y eso, de alguna manera, pues genera un cierto dopaje, un cierto aguante, un cierto veremos a ver qué pasa, y probablemente un cierto retraimiento a reclamar, es decir, que es compatible con lo otro, es decir, o sea, no es incompatible ni mucho menos la reclamación con tener un ERTE o con haber pedido un crédito ICO, o con haberte acogido a las medidas de arrendamiento si se acogieron en su día, que no tiene nada que ver, son cosas distintas, porque además todas las medidas son paliativas, no son compensatorias, no son indemnizatorias. Pedir un crédito ICO es endeudarte de futuro, es decir, no es indemnizarte. Es decir, que es muy bueno, que es conveniente y que a veces te puede salvar el negocio, por supuesto, pero no es una indemnización, evidentemente, es un endeudamiento. El haber pedido aplazamientos fiscales no es una indemnización, es un endeudamiento, porque antes o después hay que pagar. Es decir, el próximo 20 de noviembre, pues, es decir, va a haber muchas empresas que lo van a pasar muy mal. Es decir, porque lo que aplazaron era el 20 de noviembre, va a haber que pagarlo el 20 de noviembre. Es decir, obviamente, pues a ver qué pasa. Y realmente la única medida real, es decir, de contenido desde mi punto de vista económico real, es el ERTE. Es decir, que sí que hay que reconocerlo. Bueno, evidentemente, eso se saca de la reclamación, porque no vamos a reclamar algo que no estamos pagando, lógicamente. ¿Por qué? Porque hay un ERTE en funcionamiento, pero salvo eso, es reclamable. Si el Estado va a admitir estas reclamaciones en vía administrativa, pues no lo sé, yo lo considero dudoso. Es decir, probablemente acaben en silencio administrativo, ¿no? Es decir, no creo que ahora esté la situación como para llegar a un acuerdo indemnizatorio nacional. Es decir, obviamente, porque esto no es regional y local, esto es nacional. Es decir, no lo veo. Ojalá, es decir, no lo veo, ¿no? Es decir, tampoco sucedió en la colza, si os acordáis, que fue un supuesto también de responsabilidad patrimonial del Estado, que se condenó al Estado, evidentemente, a indemnizar. Pero, en el ámbito contencioso administrativo, ahí habrá una vía, los tribunales tendrán que decidir cuánto y cómo,
y el Estado tendrá que asumirlo, es decir, ahora o cuando toque, es decir, a la finalización del proceso. Y entre tanto, pues no es descartable, ni a mi juicio sería descabellado, que se pudiese llegar a una satisfacción extraprocesal, es decir, después de algún tiempo, es decir, o por este gobierno o por otro gobierno, ¿no? Es decir, y poder terminar así los pleitos que se hubiesen iniciado. Es un escenario posible, evidentemente, y contemplable, es decir, en base, lógicamente, a lo que hay detrás de este asunto. Es decir, que no es un invento, sino que son daños reales a la economía del país, es decir, y al futuro del país, ¿no? La gente dice, o hay gente que dice, esto ya es casi una elucubración, ¿no? Es que no hay dinero en España para indemnizar esto. Ya. Es decir, pero es que de alguna manera, es decir, tendrá que cubrirse, evidentemente, el agujero, ¿no?, del crecimiento económico que tenemos, es decir, y de la pérdida de competitividad y del decrecimiento del Producto Interior Bruto. Es decir, y por lo tanto, o por una vía o por otra, ese dinero, es decir, tendrá que llegar, lógicamente, a quienes generan mano de obra, a quienes generan empleo, a quienes generan riqueza, es decir, que no son más que los empresarios, las pequeñas y medianas empresas y los comerciantes. Es decir, por lo tanto, es decir, yo creo que esto no va a incrementar el coste del Estado derivado del COVID. Es decir, esto será una vía para que esa parte del coste vaya o por un lado o por otro, porque de momento parece que por el otro no llegaría nunca, porque nadie se lo ha planteado, ¿no? Y por lo tanto, por eso creo que la vía única posible al día de la fecha es la de la reclamación patrimonial. Es decir, si antes o después alguien de este gobierno o de otro toma otra medida, pues lógicamente las reclamaciones decaerían. ¿Por qué? Por una satisfacción extraprocesal, que se llama, lógicamente, es decir, esa indemnización o esa pérdida económica que ha sufrido o que está sufriendo, evidentemente, la clase empresarial y los comerciantes. Es más una elucubración que una previsión, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que entra dentro de lo razonable. Es decir, aunque a veces ahora en esta etapa de la vida saber lo que es razonable es difícil, ¿no? Manuel, quizá fuera bueno que transmitieras a los que están participando en esta webinar un poco los plazos para hacer esa reclamación y que evidentemente las consecuencias de hacerlo tarde. Sí, vamos a ver. El plazo legal, evidentemente, es el de un año, es decir, a contar desde la fecha en que se produce el daño. Eso está claro, ¿no? Por lo tanto, es decir, en el caso del decreto ley de alarma, el plazo legal sería hasta, si mal no recuerdo, el 11 o el 17 de junio del año que viene. Es decir, que es cuando haría un año, es decir, de la finalización del estado de alarma, ¿no? Cuando termine, cuando se cumple ese año. Ese es el plazo legal establecido, es decir, en la ley de enjuiciamiento. Pero en todo caso, lo que sí que hay que decir es, como tú bien dices, Armando, es decir, que no es un plazo que deba ser agotado. Es decir, yo creo que la reclamación debe plantearse cuanto antes. Es decir, primero, es decir, porque es plantear, como se suele decir, negro sobre blanco, el daño que uno tiene y la necesidad que tiene de resarcirlo. Segundo, porque hoy por hoy, por desgracia, no hay nada que haga prever que ese daño vaya a ser resarcido o indemnizado de otra manera. Es decir, por nadie. Que cuando digo por nadie es por nadie, nadie se lo ha planteado. Es decir, ninguna administración pública se lo ha planteado. Tercero, porque estamos llegando a una situación, y esto lo detectamos en Accountas, es decir, en la que se agota la gasolina, podríamos decir, del comercio, de la industria, de las pequeñas y medianas empresas, y empiezan a llegar los concursos de acreedores, evidentemente. Y los concursos de acreedores, quiero decir, el activo es el activo y el pasivo es el pasivo. Y obviamente, quiero decir, una empresa cuando entra en concurso o antes de entrar en concurso, en preconcurso, tiene mucho más difícil ejercer acciones, es decir, que cuando no ha ejercido, cuando no ha llegado, es decir, cuando todavía no ha llegado a esa situación. Y por lo tanto, evidentemente, tiene todavía una perspectiva o una previsión indemnizatoria, por lo menos, de una reclamación que tiene planteada o en curso, ¿no? Que hay gente, como digo, que hay empresarios que ahora mismo están pensando, no, como ya tengo el ERTE por un lado, a ver qué pasa en enero.
Es decir, el ICO me le han dado, tengo un año de carencia, a ver qué pasa dentro de un año, si me dan otro más de carencia o si tengo que empezar a devolverlo. Vamos a esperar, por supuesto, la decisión es lícita, ¿no? Es decir, pero eso supone, nada de eso le va a resarcir del daño que ha tenido, nada de eso. Es decir, entonces, la decisión que hay que tomar es, quiero intentar que me resarcen total o parcialmente, porque habrá que ver después lo que decide la jurisprudencia, los tribunales, obviamente, ¿no? Total o parcialmente de este perjuicio económico que he tenido, sí o no. Si es no, la decisión está clara, ¿no? Es decir, hay lo que hay y se aguanta lo que se puede, y si no se puede aguantar, para eso está el derecho mercantil concursal. Es decir, y también, evidentemente, el civil, ¿no? El concurso de acreedores civil. Si se quiere aguantar, si no se quiere, vamos a decir, pero en todo caso se quiere reclamar, pues se reclama. Es decir, si yo quiero que alguien me resarza de esto, es decir, algo por lo menos, que decir, no sé si todo lo que voy a pedir, pero por lo menos una buena parte, pues yo creo que cuanto antes mejor. Es decir, cuanto antes mejor, porque además, es decir, al final, yo estoy convencido que las reclamaciones van a ser masivas en toda España y los tribunales se van a colapsar. Es decir, una vez más, ya están bastante colapsados con muchas cosas, que decir, y esto va a generar, evidentemente, un mayor colapso, ¿no? Y luego, ya esto es un tema extraprocesal, ¿no? Es decir, yo creo que sí, sobre la mesa de los tribunales de justicia, primero de la administración de reclamación administrativa y después de los tribunales de justicia, hay un volumen grande de reclamaciones indemnizatorias. Es muy difícil que un gobierno antes o después no se siente, es decir, a buscar una solución, es decir, al margen de lo que pudiese ser la solución, digamos, por sentencia judicial firme. Porque, es decir, insisto, esto no es un capricho, esto no es una cosa aislada, es decir, esto es un problema nacional que afecta a millones de empresarios, de comerciantes, de trabajadores y de pymes. Por lo tanto, es decir, yo creo que si esto se plantea seriamente y se plantea masivamente, es decir, antes o después estoy convencido que se buscará una solución negociada. Vale, seguimos entonces con las preguntas. La siguiente dice que, Marisa, esto es para ti. No termino de entender bien la diferencia entre un ERTE por impedimento y un ERTE por limitaciones. ¿Cuál es el aconsejable para el sector comercial? Bien, a ver, es verdad que es que la línea es tan frágil y tan delicada que incluso cuando lo hemos estado hablando entre compañeros es complicado saber a qué tipo de ámbito nos estamos refiriendo. Nosotros, por curarnos en salud, siempre recomendaríamos un ERTE limitativo, un ERTE que cure a aquellas empresas que encuentran limitaciones para ejercer su actividad. Por ejemplo, el aforo de los bares, de los centros, de las tiendas, el horario, es decir, esos serían limitativos, es decir, tú puedes seguir ejerciendo tu actividad, pero con limitaciones a la misma. Aquellos que de alguna manera impiden la actividad, es lo que os comentaba antes, es un poco más referido a ocio nocturno, por ejemplo. Negocios son actividades que no se pueden reiniciar de ninguna de las maneras. Obviamente entramos siempre en esa casuística de decir, vale, yo me encuentro limitado, pero mi limitación es de tal calibre que me interesa a lo mejor casi más ni siquiera hacer caso a la limitación y directamente no abrir, que era lo que hablábamos en la primera webinar cuando hubo el Real Decreto en mayo, ¿no? Yo entiendo que para curarnos en salud, para iniciar un ERTE y no tener problemas a posteriori, si efectivamente no nos encontramos enclavados en un negocio que efectivamente tenga imposibilitada la reapertura, yo desde luego optaría por el otro, porque además las cuantificaciones, la cuantificación en cuanto a la exención no es tan importante, entonces yo creo que sería mejor. Salvo que, lo que te digo, y en el ámbito comercial, yo entiendo que en el ámbito del comercio, aunque efectivamente les están poniendo unas trabas tremendas, yo creo que es mejor acogerse al limitativo, a los delimitadores de la actividad empresarial. Vale, gracias, Marisa. Sí que, perdóname, me gustaría decir mucho con respecto. Creo que es muy importante la disposición adicional primera, leérsela muy tranquilamente, porque ahí sí que es verdad que están las exenciones potentes, las exenciones de las actividades especialmente protegidas,
tanto de ERTES de fuerza mayor que provienen del artículo 1, como ERTES ETOP que han pasado de una fuerza mayor a un ETOP y ERTES ETOP puramente dichos, que se mantendrán hasta el 31 de enero. Creo que es muy interesante porque las exenciones, por ejemplo, en el caso de los ETOP, también se pueden ver. Entonces creo que es muy interesante pararse y leerlo, porque aparte sí que es una parte del Real Decreto que desgranándolo se entiende bastante bien para ver si la actividad, de repente, enclavándola por ahí, lo que no te da una exención por un sitio, a lo mejor por aquí la puedes obtener, porque son tanto los CENAES como en el caso de los ERTES de fuerza mayor, de ETOP, que provienen uno de fuerza mayor, pueden ser o bien las propias actividades del CENAE o aquellas que son dependientes. Entonces creo que es interesante echarle un vistazo a eso. Es que se me había quedado ahí en el tintero, discúlpame, Lola. No hay nada, por Dios, lo que necesites, Marisa. Gracias por la aclaración. Siguiente pregunta. Esto es, Manuel, referido al tema de los arrendamientos. Dice, la acción civil a la que se han referido en materia de arrendamientos, ¿cómo se puede poner en marcha en práctica? Pues bueno, es fácil ponerla en marcha. Es decir, se necesita simplemente, es una demanda civil como otra cualquiera ante el juzgado de primera instancia, por lo tanto, sin gran complejidad, es decir, procesal, lo que se requiere, lógicamente, es haber intentado antes la negociación con el arrendador, es decir, y que esta haya resultado fallida, es decir, que no haber llegado a un acuerdo, es decir, obviamente, ¿no? Y luego tener claras las decisiones que nos pasan alguna vez con algún cliente que no sabe si lo que quiere es una reducción de renta o lo que quiere es dejar el local. Entonces, eso sí hay que tener las cosas claras, porque son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es la reducción de renta y otra cosa es dejar el local. Entonces, teniendo la idea clara de qué es lo que uno quiere, es decir, pues la solución es acción civil, es demanda civil con abogado y procurador, que obviamente es preceptivo, es decir, o bien, evidentemente, solicitar una reducción en base a la cláusula que antes he dicho, la rebus sic stantibus, que hay que cuantificarla y que hay que justificarla. Lógicamente, esa reducción que se solicita no puede ser también, es decir, a ojo de buen cubero, o bien una resolución del contrato, es decir, por imposibilidad, evidentemente, de ejercicio de la actividad comercial o por inviabilidad de ejercicio de la actividad comercial y, lógicamente, pues una resolución que aparejaría la no responsabilidad y la no indemnización, evidentemente, al dueño, que en este caso incluso con pues la petición posible, y yo entiendo que viable jurídicamente, de no atender las rentas devengadas no pagadas durante el tiempo que se ha producido esta situación, evidentemente. Básicamente eso. Vale, seguimos con las preguntas. La siguiente también es para ti, Manuel. En relación a la responsabilidad patrimonial de la Administración, ¿resultaría válida la cuantificación del daño en base a las estimaciones de ingresos de años anteriores para justificar las pérdidas derivadas del cierre de establecimiento, reducción de horario? Explícanos, por favor. Sin duda, es decir, es fundamental. Como he dicho antes, hay que justificarlo y hay que justificarlo con criterios objetivos. El criterio más objetivo y más indiscutible frente a la Administración es el que tiene la propia Administración en sus manos, es decir, que es el criterio contable. Hay un depósito de cuentas realizado por los establecimientos mercantiles que tienen la obligación de depósito de cuentas, y los comerciantes que no tienen esa obligación tienen la obligación de llevanza de contabilidad, es decir, obviamente en base a la cual realizan sus declaraciones fiscales. Obviamente, desde ese punto de vista, quiero decir, esos elementos son esenciales para saber cuánto se ha perdido o cuánto se está perdiendo, evidentemente, por la no actividad comercial o por la disminución de la actividad comercial. Hay un dato que antes he planteado, lo he planteado con los arrendamientos, ¿no? En el ámbito de los arrendamientos se decía o se dice en el decreto de abril de este año, 75% de reducción en la facturación, es decir, de trimestre normal a trimestre COVID. Es decir, bueno, es un dato que se puede tener en cuenta, es decir, que no vale para esto. O sea, se ha diseñado o se ha planteado por el legislador, en este caso por el gobierno, es decir, para un tema concreto que es el de los arrendamientos, pero es perfectamente también trasladable, obviamente, a otros ámbitos. Pero insisto, es decir, lo que sí que es esencial, es decir, si no es absurdo plantear una acción, absurdo, lo digo así de claro, es decir, es llevar una justificación real
de la pérdida, es decir, tanto del daño emergente como del lucro cesante. Las dos cosas son reclamables, pero hay que llevar. Es decir, si estamos diciendo que nos está costando el mantenimiento del local comercial 200.000 euros al año, hay que justificar con facturas que pagamos 200.000 euros al año. Es decir, no vale decirlo y no justificarlo, es decir, obviamente. Y si estamos diciendo que el año pasado, es decir, tuvimos, es decir, un rendimiento neto, es decir, o unos ingresos de 2 millones de euros y este año en lo que llevamos estamos en 150.000, hay que acreditarlo. Es decir, y no digamos que el año pasado ganamos 3 millones de euros cuando declaramos a Hacienda 500.000. No sé si me explico. Es decir, porque evidentemente la cosa se nos volvería en contra. Por lo tanto, hay que buscar criterios objetivos, insisto, y no hay mejores criterios que los que ya tiene la propia Administración en sus manos. Muy bien, pues salvo que alguno quiera intervenir en una aclaración de alguna cuestión o alguna pregunta más que alguien quiera lanzar al aire, no tenemos más preguntas. Pues Hilario y Armando, en vuestras manos está lo que queráis. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo. Sois tan elegantes que estoy seguro que más de uno se está preguntando cuánto me va a costar esto y nadie se ha atrevido a preguntarlo. Pero yo lo voy a aclarar con los datos que nos habéis pasado. Yo lo primero que quiero hacer es animar a todo empresario, da igual el tamaño que sea, a reclamar el daño que nos ha hecho esta situación, que tampoco es que el gobierno, más que el gobierno, el Estado tiene la culpa, pero por esa falta de previsión que está demostrado que la ha habido, nos ha obligado a cerrar. Hemos tenido que seguir pagando en muchos casos, aunque se haya negociado con la propiedad, hemos tenido que seguir pagando esos alquileres y esos gastos. Yo animo a reclamarlo. No es justificación y como ha dicho Manolo, parece que nos han dopado con los ERTES y con los ICOs, que está muy bien, pero una cosa no quita la otra. No está justificado que no lo reclamemos. Yo animo a que lo reclaméis. Yo ya les he enviado a Contat la documentación esta mañana. El coste de la reclamación, estamos hablando de un coste fijo de 750 euros y corregirme si no es así, 750 euros y luego un 8% de variable en función de la indemnización que se reciba, que en su día estoy seguro que se recibirá. Es correcto. Es correcto, ¿no, Fernando? Uh-huh. Pues nada, estoy seguro que más de uno estaba pensando, bueno, muy bien, pero todo esto ¿cuánto me va a costar? Pero bueno, ya lo he aclarado, no sé si hay alguien que queráis añadir algo más. Y sin más, tenemos obligación como empresarios de reclamar y defender nuestros negocios y nuestras empresas como gato panza arriba. Y esto es una herramienta más de las muchas que tenemos que reclamar al Estado. Y sin más, Armando, no sé si tienes algo más que decir. No, solamente, bueno, que confirmar y que ratifique Manuel que, lógicamente, en ese plazo que ha dicho de reclamación de 1 año, pues que es evidentemente los que reclamen los que tendrán la posibilidad de obtener una sentencia favorable, y los que no hayan reclamado, pues lógicamente no tendrán oportunidad de hacerlo, aunque existan sentencias favorables anteriormente, ¿no? Es decir, que el que quiera apostar tiene que hacerlo en ese plazo sí o sí, porque si no perderá el tren para poder hacerlo con efectividad. Y por mi parte nada más, agradeceros a Marisa, a Manuel, a Fernando y a Lola pues vuestra dedicación con nosotros y bueno, tendremos tiempo de continuar haciendo sesiones, porque creo que la situación va a requerir de varios webinars para aclarar muchas otras normas que nos están poniendo día a día sin previo aviso. Pues muy bien, oye, muchísimas gracias a vosotros. Insistir que aquí estamos para lo que necesitéis como organizaciones que sois, que decir, representativas de muchos miles de empresarios y comerciantes, y también decir a través vuestro a todos esos comerciantes y empresarios que en esta situación en la que estamos, intentamos hacer siempre trajes a la medida de todo el mundo, en el sentido
que yo creo que nadie debe de quedarse sin reclamar, es decir, porque el coste no le venga bien en un momento determinado. Yo creo que esto es una tarea colectiva, que es un esfuerzo colectivo de salir de la situación en la que estamos. Y desde luego desde esta casa, desde Acontas, estamos dispuestos y decididos a poner nuestro grano de arena. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.